Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante. Continuamos con nuestra lectura de la obra de Lógica, la pregunta por la verdad, de Martin Heidegger, publicado en Alianza Editorial. Como ya estuvimos viendo, pues en el anterior vídeo sobre este mismo libro, Heidegger resume la cuestión de la filosofía, sobre todo vinculando los tres grandes campos de la metafísica a través de los conceptos griegos de ethos o étique, que es el carácter o la ética. En segundo lugar, el logos o el estudio del logos, la logique, que es el hablar, la propia lógica, ¿no? El lenguaje. Y por último, la physis o naturaleza o el estudio de la naturaleza, ¿no? La física. Física desde la perspectiva aristotélica, clásica, ¿no? Tenemos que decir que, claro, estos tres conceptos griegos, estas tres disciplinas griegas de consolidación estoica, sirven de fundamento para la constitución de los tres grandes campos de la metafísica en la modernidad e incluso en la escolástica, como son el yo, Dios y el mundo, donde el yo haría referencia a el ethos, ¿no? A la ética, el mundo haría referencia a la física, a la physis, y Dios, pues claro, es ese elemento que en realidad ocupó el lugar del lenguaje del logos, pero no hay que olvidar que al principio fue el verbo que dice el Evangelio, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco para que viesen, digamos, el origen griego de las tres ideas fundamentales de la metafísica moderna. Entonces vamos a continuar leyendo a ver qué nos comenta Heidegger con respecto a la lógica. Hay que decir que esta obra es una interpretación de la lógica desde una perspectiva fenomenológica, no desde la perspectiva positivista clásica. Ya se sabe que el positivismo es la corriente filosófica cientificista por excelencia y que, digamos, solo afirma la existencia de lo positivo, entendiendo lo positivo no por ser muy buena onda, sino por referirse a hechos que existen, hechos contrastables, consolidables, hechos verídicos, reales, o con toda la carga científica posible de demostración de su realidad, podemos decir, ¿no? Entonces, el positivismo entiende la lógica como el estudio de la estructura formal del lenguaje, ¿vale? Como el estudio de la estructura formal de los lenguajes de palabras. De tal manera que lo que le interesa a la lógica positivista es el estudio de las relaciones dentro de las relaciones formales dentro de los significantes de un lenguaje. Mientras que para Heidegger la lógica va a significar otra cosa, de acuerdo con la perspectiva fenomenológica, que lo que trata es de mostrar cuál es el sentido de el hablar como fenómeno dentro del mundo de la vida. Bien, dicho lo cual, vamos a seguir leyendo. Primera indicación del concepto específico lógica. Si queremos obtener un concepto más vivo de la lógica, esto significa que estamos preguntando con más énfasis acerca de aquello de lo cual la lógica es ciencia. Aquí dejamos ahora aparte la consideración de la lógica como una disciplina entre otras. Ciencia del hablar, es decir, ciencia del lenguaje. De este modo, la auténtica ciencia del logos sería la ciencia lingüística, la gramática en sentido amplio. La gramática, como se sabe, tiene tres elementos. Esto es una cosa que digo yo. Desde un punto de vista lingüístico tendríamos el aspecto sintáctico, que es el estudio del orden y conexión de las relaciones formales dentro del propio lenguaje, de las estructuras de consolidación de
el lenguaje bien formado. Tendríamos el apartado semántico, que es aquel que se pregunta o que estudia el significado de las palabras que se están utilizando dentro de esa estructura. Y por último, la pragmática, que tiene que ver con el uso, con el sentido último, cotidiano o no tan cotidiano, de nuestras palabras. Bien, eso yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero bueno, de perogrullo, pero a veces hay que decir las cosas. Bien, seguimos. De hecho, también la lógica por aquí. También la lógica se desarrolló entre los griegos en conexión con la gramática, con la reflexión sobre el hablar. Dicho con más precisión, en un primer momento las dos disciplinas estaban disociadas, hasta el punto de que los griegos no tenían ninguna designación para lenguaje. Pero a propósito del primer estadio de la captación del laos, eso significa que habla y lenguaje no se tomaban por separado y que la designación para habla absorbió en sí la designación para lenguaje. Por otro lado, la emisión verbal era a su vez la manera más inmediata en que el habla se hacía accesible a la experiencia o en la experiencia. Por tanto, el habla se concibió en primer lugar en atención a las diferencias en la formación de las palabras y a las formas de las conexiones posibles de palabras. Pero al mismo tiempo, y de modo igualmente primario, el logos se entiende también como hablar de algo, hablar sobre algo. Fijaos en los acentos que pone Heidegger a través de la cursiva sobre las preposiciones. La verdad que Heidegger es un autor que va a prestar mucha importancia a la cuestión de las preposiciones en el lenguaje, sobre todo porque yo creo que encuentra en las preposiciones algo que no había sido tenido en cuenta en el pensamiento, ¿no? Es como lo que inaugura Husserl con la intuición categorial o la cuestión de que... Voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? Nosotros, por lo general, cuando se enseña filosofía, es muy fácil hablar de ejemplos cotidianos como la mesa y la silla, porque todo el mundo sabe lo que es una mesa, incluso se puede señalar, decir, esto es una mesa, ¿no? O esto es una silla. Lo que es más difícil de señalar es, por ejemplo, cuando hablamos de esto es una mesa y esto es una silla, la i, digamos, la conjunción mesa y silla, claro, esa i no se percibe a través de los sentidos, es algo que añaden los sujetos. Pero ¿de dónde procede esa i? O sea, podríamos decir muy sencillamente mesa, silla, pero no, decimos mesa y silla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de esa i, de esa conjunción dentro del juicio mesa y silla? O esto es una mesa y esto es una silla. Quiero decir, eso ya necesitamos de la intuición suprasensible, ya necesitamos del intelecto, ¿no? De aquello que nos permite comprender lo inteligible, comprender aquello que no se puede percibir a través de los sentidos, sino que justamente se comprende a través de lo que los griegos llamaban nous o intuición supersensible, ¿no? Bien. Entonces, seguimos. Ello implica que en el habla se vio que su logro fundamental consiste en hacer visible aquello de lo cual se habla, aquello acerca de lo cual se habla en ella, en hacerlo manifiesto. Claro, porque el lenguaje es referencial, es decir, las palabras refieren a las cosas. Hay algunos lenguajes que son autorreferentes, por ejemplo el lenguaje matemático, ¿no? El lenguaje de las ecuaciones es un lenguaje que no refiere a otra cosa más que a ella misma, ¿no? Uno quiere hallar el valor de la x, pero esa x no refiere a nada, es algo abstracto, ¿no? Es justamente lo que queremos hallar, ¿no? Es el resultado que te pide el profesor en todo caso, ¿no? Pero no es lo mismo que una mesa. La palabra mesa se utiliza para referir a otra cosa que no es ella. Se utiliza para hacer manifiesto en el pensamiento algo que no está presente, pero que se hace presente a través de la palabra. Entonces la palabra es una especie de vehículo de ideas.
Pues ya me estoy complicando la vida y ni siquiera hemos leído medio párrafo. Madre mía. Bien, seguimos. En este hacer manifiesto se muestra lo mentado. Lo mentado es de lo que estamos hablando. Se hace perceptible y lo percibido se determina en el hablar sobre ello. Esto es lo que acabo de decir, literalmente, pero dicho por Heidegger. Este determinar lo experimentado, por ejemplo, hablar de la mesa, ¿no? Tú ves la mesa, pero luego hablas de la mesa. Y lo percibido, haciéndolo manifiesto, no es otra cosa que lo que comúnmente llamamos pensar y reflexionar. ¿Vale? Pensar y reflexionar es hablar de las cosas. Literalmente está diciendo Heidegger. Eso que decimos que es tan profundo, el pensamiento, la reflexión, pues consiste en hablar de las cosas. Y ya está. Y ya está. No es tan fácil, porque claro, aquí de lo que se trata es de hacer comprensible las cosas a través de los conceptos, a través de lo abstracto. Porque el ser humano comprende a través de las abstracciones. El ser humano no comprende a través de la percepción sensible, sino en todo caso de la relación de la experiencia con el conocimiento inteligible. Pero bueno, es que ya nos estamos... Todo el rato me estoy precipitando, ¿no? Al final esto también es filosofía, precipitarse hacia la nada. Bien, sigo. Resumiendo, hay que decir que la primera experiencia natural de la manera que tienen los hombres de estar juntos capta el lenguaje como un hacer manifiesto hablando, como un pensamiento determinador y regulador. Lenguaje, habla, pensamiento. Los tres se identifican en algo único como el modo de ser del hombre en el que se hace manifiesto para sí mismo y para los demás en el mundo y en la propia existencia, en el que los ilumina para tener una visión dentro de esta claridad, como introspectiva en sí mismo, como perspectiva y circunspectiva del mundo. La lógica, como ciencia del habla, investiga el hablar en lo que éste es propiamente, es decir, en este manifestar suyo. Lo que acaba de decir Heidegger es básicamente que si tenemos alguna noción del mundo, si sabemos a qué atenernos, si sabemos dónde estamos, sencillamente, es porque podemos hablar, ¿vale? Si no pudiésemos hablar, viviríamos como animales. Es decir, vaya usted a saberlo cómo viviríamos, ¿vale? El hecho de que hablemos determina, en última instancia, todo lo demás, ¿vale? En resumen, obviamente lo dice a su manera y lo dice con sus palabras y seguramente diga muchas más cosas de las que yo estoy intentando transmitir, pero bueno, está haciendo el esfuerzo intentando traducirlo a mi modo. Bien, para la lógica, el habla es tema con relación a su sentido fundamental: hacer ver el mundo y la existencia humana, lo existente en general. Claro, o sea, la cuestión es que la lógica, ¿vale?, es el estudio del habla, y el habla no es poca cosa, porque el habla es aquello que nos permite hacer ver el mundo. Claro, sí, literalmente, o sea, decirle a alguien cómo está la cosa. No sé, imagínate que viene un primo tuyo que ha vivido 10 años en Australia y le tienes que contar pues cómo es la vida aquí. Pues tendrás que decírselo, tendrás que explicarle cómo es el mundo aquí a través de las palabras. Claro, eso no es poca cosa. Estudiar cómo es posible que tu primo, el de Australia, que estuvo 10 años ahí perdido en la jungla, o vaya usted a saber dónde, con los canguros, venga y se entere de cómo está el mundo y tenga una verdadera noción de cómo es el mundo, porque tú se lo has dicho, no necesita verlo, necesita solo que se lo cuentes. Y de la existencia humana, claro, porque también quieres saber cómo estás tú después de estos 10 años y cómo está él, tendrás que preguntarle y él te tendrá que contar y te va a resumir 10 años de su vida, de su existencia, a través de las palabras. Y tú, encima, vas a pensar que realmente te has enterado de lo que le ha pasado mínimamente. O sea, parece como algo, bueno, claro, y lo existente en general, ya, porque una vez se habla del mundo y de uno mismo, pues empieza a hablar de lo divino, de lo humano, de todo, de nada, y al final se habla de, yo qué sé, del wow, ¿no? De todo, en fin.
de lo que sea. Entonces es eso, ¿no? La lógica tiene que explicar precisamente cómo es posible que a través del habla consigamos hacer tantas cosas tan importantes y encima creamos vivir en la verdad, ¿no? Bien, sigo. Si tal cosa como este modo fundamental de hacer manifiesto corresponde a la existencia humana, y si es aprehendido y se lo busca en este ser, entonces ello implica que muchas cosas requieren en un primer momento y en la mayoría de los casos la revelación, el descubrir y hacer ver. Es decir, que en un primer momento y en la mayoría de los casos el propio mundo y la propia existencia del hombre están en buena medida no descubiertos. Claro, hay que hablar las cosas, ¿no? Si no, las cosas no... Parece que está todo muy claro, ¿no? Como sé, como la gente cuando te dice, ¿no lo ves? Que está todo clarísimo. Y tú dices, no, esto hay que hablarlo porque... No. Está todo muy claro, hombre, ya se ha visto todo lo que hay que ver y ya se ha dicho todo lo que hay que decir. No. Y tú, no, es que tenemos que hablar. Porque si no hablamos, yo no me entero, yo no sé muy bien. Igual no es así del todo. Bueno, en fin, ¿no? Vamos a intentar cubrir un poquito con palabras aquello que parecía que estaba tan claro, ¿no? Un poco jugando al revés. Sigo. Por tanto, lo existente puede ser extraído de su situación de no descubierto, es decir, de su ocultamiento. Puede ser descubierto, es decir, desocultado. A este descubrimiento, es decir, desocultamiento de lo existente, lo designamos verdad. Bien, estos párrafos, este párrafo en concreto, todo este párrafo, lo que hace es hacer referencia a la noción griega de aletheia. Bien, la aletheia es el término griego que se utilizaba para decir verdad. Aletheia es una palabra formada por la A privativa y luego lethein, lethos, que es tapar, ocultar. Entonces, digamos que en griego decir la verdad consiste en desvelar, quitar el velo, desocultar, sacar a la luz, destapar la trama, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está viendo una película y no sabe quién es el asesino, ¿no? Pues al final cuando se descubre quién es el asesino, es cuando se sabe la verdad de lo que está sucediendo, ¿no? Podríamos hacer ese símil. Bien, en resumen, este párrafo está girando en torno a esa cuestión. La lógica investiga el hablar, el pensamiento determinador, que determina qué son las cosas. La mesa como mesa, el plato como plato, el plato se utiliza para comer. Es decir, el hablar sirve para determinar qué son las cosas. Justamente la determinación es decir, esto es lo que sea y sirve para lo otro y lo de más allá. Eso es determinar, ¿no? Y para eso se utiliza el lenguaje, para al final otorgar determinaciones a los entes, otorgar determinaciones generales a clases, a conjuntos o clases de entes, a través de las categorías. Bueno, tú eres alto. Pero claro, el alto, ¿qué es? El alto es una determinación. ¿Una determinación de qué? De altura. ¿Y la altura qué es? Pues otra determinación. ¿De qué? Una determinación física. Bien, ¿y la física qué es? Una determinación. ¿Una determinación de qué? Y así, ¿no? La idea es que el habla permite establecer ciertas concatenaciones, encadenamientos de determinaciones asociadas a establecimientos, eslabones más generales. De manera que se construye una especie de pensamiento enciclopédico, de algún modo, ¿vale? Así funciona un poco el pensamiento teórico temático, de tematizar las cosas. Una especie de método científico del saber, ¿no? Bien, sigo. En tanto que este descubre. Claro, cuando sabemos lo que es una cosa, cuando sabemos cómo está determinada, la descubrimos. Bien. Su tema es el habla y concretamente con relación a la verdad. Dicho con otras palabras, solo en la medida en que se ha aclarado lo que significa verdad, estamos en condiciones de comprender propiamente el habla, el logos. El tema fundamental de la ciencia del logos, la lógica, es la verdad, en el sentido enteramente general de que se pregunta: ¿qué es la verdad en general? Y además, ¿qué compone su estructura y su constitución? Y además, ¿qué posibilidades y formas hay de la verdad? Y finalmente, ¿en qué se fundamenta aquello que designamos propiamente como verdad?
Bien, lo que está diciendo Heidegger es la lógica, en tanto que estudio del habla, lo que debe demostrar en último término para ser considerada como tal es decir qué es la verdad. Bien, su estructura, constitución, formas, posibilidades y en qué se fundamenta, ¿no? Sencillamente, si no da cuenta de eso, no es lógica ni es nada, podríamos decir. Cuando definimos la lógica como ciencia de la verdad, eso podría dar lugar a malentendidos. Se podría decir que, después de todo, toda ciencia trata de la verdad. Obviamente, ¿no? Que, después de todo, la verdad es aquello que busca el conocimiento científico. Solo que aquí confunde una multivocidad del término verdad. Claro, hay muchas verdades. Primero hay que aclarar cuáles son las formas de la verdad para luego decir, ah, no, es que el conocimiento científico se dedica a buscar la verdad, pero un tipo de verdad determinada. ¿Y cómo sabemos qué tipo de verdad determinada estudia el conocimiento científico? Justamente porque tenemos la lógica. ¿Qué pasa cuando un científico cree estar buscando la verdad, pero no sabe lógica? Pues que anda perdido, podríamos decir. Y me voy a quedar aquí porque tampoco es plan de tirar beef. Pobres científicos hacen una labor encomiable y encima nos ayudan mucho. No es plan de ir fastidiándoles un poquito. Solo de un poquito. Es un poco contradictorio, en fin. Sigo. En sentido estricto, ninguna ciencia trata de la verdad salvo la lógica, sino que las ciencias tratan siempre solo de lo verdadero. Buscan aquello que es lo verdadero en el campo del conocimiento natural, o fuera de las ciencias se pregunta por lo verdadero para el actuar humano, o se pregunta por lo verdadero que da la fe. Pero la lógica no pregunta por lo verdadero en un sentido cualquiera, sino primero y propiamente por la verdad de lo verdadero. Por lo que constituye en cada caso a lo verdadero en verdadero, y justamente en tal elemento verdadero. Acerca de la verdad del conocimiento teóricamente científico, o acerca de la verdad de la reflexión práctica, o acerca de la verdad religiosa, solo puede establecerse algo con sentido y con fundamento si se ha ganado la base sobre la cual sea comprensible en general qué significa la verdad. Y solo a partir de aquí puede decidirse qué tipo de verdad es el más original. Si el ideal de verdad es la verdad teóricamente científica, o la visión práctica, o la fe religiosa. En otras palabras, no está decidido sin más qué tipo de elemento verdadero es el primario y el original. Ciertamente la tradición de la filosofía y la investigación filosófica en sus inicios se orientaron de entrada con arreglo a un determinado tipo de conocimiento, concretamente con arreglo a la verdad del conocimiento teórico. La verdad de la proposición teórica del enunciado se convirtió en modelo para todo lo verdadero en general en atención a su verdad. Claro, está la cuestión, ¿no? La verdad del enunciado. La verdad del habla. Pero claro, ¿del enunciado cuál? ¿El escrito? ¿O la verdad del hablar? Esto es un poco problema, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la verdad tiene que ver con la verdad lingüística, con la verdad del lenguaje, con una verdad del hablar. ¿Bien? Una determinada forma de verdad vino a ser el ideal, y en tanto que se reflexionaba sobre el sentido de la verdad práctica o de la verdad religiosa, esta reflexión se ejercía siempre en la contraposición joder, como estoy espeso hoy, entre el conocimiento teóricamente científico y un modo del conocimiento que se suponía menor y menos estricto, como lo es, por ejemplo, el práctico. En la filosofía moderna, el ideal de la verdad teórica se impuso en una forma extremada, en tanto que el ideal por antonomasia de la verdad no lo representaba ya solo la verdad teórica, sino el carácter de verdad de una forma muy concreta de conocimiento teórico, a saber, el matemático. Claro, aquí vemos un poco cuál ha sido el camino de la localización de la verdad última en el lenguaje. Porque, claro, podemos decir, no, la verdad se encuentra en la ciencia, vale, pero concretamente en los juicios que emite la ciencia. Pero claro, la ciencia no emite juicios, quien emite juicios será el científico en todo caso, con la ciencia a sus espaldas, pero el científico.
Bien, el científico emite juicios. Bien, pero ¿cuál es el paradigma de verdad absoluta en ciencia? Bien, la matemática, ¿no? El matemático es el conocimiento teórico por excelencia para demostrar la verdad. Problema, o cuál es el problema que se va a ver, que justamente el conocimiento, las proposiciones matemáticas, los juicios matemáticos, el habla matemático es un habla que no se refiere al mundo, que no habla del mundo, que no dice nada del mundo. Porque es un lenguaje, como hemos visto antes, autorreferente, que se refiere a sí mismo. Claro, 2 más 2 es 4, es una proposición verdadera, pero claro, ¿está diciendo algo del mundo? ¿Nos está diciendo alguna verdad sobre nosotros mismos? ¿Sobre qué está diciendo verdad? Es un poco el problema, ¿no?, que estamos aquí trabajando. Bien, sigo. En el conocimiento matemático se veía el conocimiento propiamente dicho y el más estricto, claro, el más verdadero, ¿no? Y la supremacía de este ideal llegó hasta el punto de que incluso hasta hace poco se intentaba equiparar la ciencia de la historia con este ideal de conocimiento matemático. Esto es la cuestión del positivismo, Comte y demás, me imagino. Y la cuestión del ideal será, pues eso, ¿no?, que el conocimiento matemático es un conocimiento ideal, un conocimiento de ideas. De ideas. Al final, los números, las funciones, las matrices son ideas, ¿no? Quiero decir, no son entes. Son entes de razón, si se quiere, claro. Estamos haciendo ya trampitas, ¿no? Con Leibniz. Bien, son cosas imaginarias. Vamos a decirlo así como un poco mal, ¿no? Imaginarias. Son cosas imaginarias. Pero claro, a nosotros lo imaginario nos parece muy bien, es muy bonito y tal, pero nos interesa lo que no es imaginario, ¿no? Lo que nos pasa en nuestro día a día, que son los de imagen. Obviamente, pues le puedes meter imaginación, pero bueno, ya se sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Espero que puedan leer entre líneas, ¿no? Claro, aquí cada cual, según su comprensión del lenguaje, verá más verdad. Alguno verá más verdad que otro en mis palabras, entre comillas. Bien, sigo. Aún ahí, donde este ideal no se proclama y se sostiene expresamente como tal, merced al influjo de la filosofía moderna, sigue operando con mucha fuerza dentro del cuestionamiento por la esencia de la verdad. Y de este modo también el sentido de verdad, orientado conforme a la proposición enunciativa, tiene la auténtica prioridad dentro de los significados del término verdad. Para aclararnos aquí, en un primer momento, y de modo enteramente extrínseco acerca de la polisemia del término verdad, queremos analizar algunos significados simplemente en el modo de una enumeración, sin adentrarnos ya ahora en la explicación específica del aumentado. La verdad se toma en primer lugar como el carácter de enunciados sobre lo existente. Es decir, la verdad es una constitución de las proposiciones merced a la cual éstas enuncian algo tal como es. ¿Vale? Básicamente, Heidegger nos va a explicar qué tipos de verdad hay. La primera que nos dice es la verdad que tiene que ver con las frases. La verdad de una frase consiste en una constitución, una forma de ser de las proposiciones porque dicen algo tal como es. ¿No? Podríamos decir, ahora es de noche, ¿no? Porque tengo la luz encendida y se ve que no me entra el sol de la calle, ¿sabes? Y aparte porque podéis ver la hora aquí, podéis ver que son las 10:30, ¿no? Ahora es de noche. Ahora es de noche es una frase que es verdadera. ¿Por qué? Porque estoy diciendo algo tal como es. ¿Por qué? Porque es de noche. Joder, y si no fuera de noche estaría predicando algo falso. Luego es verdad que ahora es de noche porque estoy diciendo tal como son las cosas, ¿no? Bien, pero la verdad no se concibe solo como constitución de proposiciones y enunciados, sino que como verdad se designan los propios enunciados. Como cuando decimos 2 por 2 igual a 4, es una verdad. O cuando decimos que hay muchas verdades, es decir, muchas proposiciones y enunciados. Cuando hablamos de verdades eternas, o verdades temporales, o de verdades absolutas o relativas. Aquí la verdad no es una constitución de las proposiciones, sino las proposiciones mismas. Claro,
Porque 2 por 2 es 4 no es como ahora que yo he dicho que ahora es de noche. Porque la proposición ahora es de noche es verdadera en tanto que la estoy diciendo ahora. O sea que depende de una verdad temporal. Claro, es una cuestión temporal. Pero una verdad eterna sería, por ejemplo, 2 por 2 es 4. Que sea de día de noche, vivamos en el siglo 3 antes de Cristo o en el siglo octavo después de Cristo, o en el octavo milenio después de Cristo, 2 por 2 sigue siendo 4. Es una proposición verdadera que soporta el paso del tiempo, o justamente porque no se ve afectado por ello. Entonces, ¿cómo es posible esto, no? ¿Cómo, podríamos decir, cómo es posible que determinadas proposiciones soporten el paso del tiempo? ¿Cómo es posible que la verdad de las proposiciones soporte el paso del tiempo y no se deteriore o no pierda su sentido, su significado o su valor, ¿no? Bien. En tercer lugar, verdad significa lo mismo que conocimiento de una verdad, como cuando decimos que alguien no puede soportar la verdad. Es decir, que se defiende frente al conocimiento de la verdad, que se cierra frente a ella. Entonces ya estamos hablando de cosas más profundas, ¿no? Que eran las que le gustaban más a Heidegger. ¿Dónde es la película que dice aquello de tú no puedes saber la verdad o no puedes conocer la verdad? En Shutter Island, por ejemplo, es verdad, en la de DiCaprio, en la de Martin Scorsese. En Shutter Island, eh, el personaje de DiCaprio no puede soportar la verdad. Eso es un buen ejemplo, ¿ves? No sé si la han visto, no voy a comentarla, pero bueno, es un buen ejemplo de alguien que no puede soportar la verdad. El personaje, ¿no? Y por eso se oculta esa verdad. Se defiende frente al conocimiento de la verdad. ¿A través de qué? A través de una enfermedad mental, justamente, ¿no? Se cierra frente a ella, claro. Esto es una cuestión importante. Bueno, da mucho que hablar, ¿no? Obviamente. Pero bueno, esto es un ejemplo y ya se lo digo. Si no lo han visto, la película de Shutter Island, la verdad que está bastante bien y ejemplifica bastante bien esta frase, la verdad. En cuarto lugar, con la expresión la verdad, nos referimos a una quinta esencia de proposiciones verdaderas acerca de una circunstancia. Es decir, cuando decimos que queremos saber la verdad sobre este y aquel incidente, eso significa la totalidad de enunciados posibles que hay que hacer si es que el asunto ha de hacerse accesible tal como ha sucedido, tal como en cierta manera es. Este es el ejemplo clásico de los juicios, ¿no? Cuando uno va al juicio que le hacen poner, ¿cómo es? La mano derecha sobre la Biblia y la otra, y la mano izquierda levantada, y entonces no sé, el personal de administración en ese caso que no ha estado en ningún juicio, entonces no lo puedo decir, pero te pregunta aquello de eh, promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y dice sí, lo prometo, ¿no? ¿Por qué? Porque te quiere que digas la verdad ¿de qué? Justamente de aquel incidente en el cual pues uno estaba presente como testigo, ¿no? Pues en ese sentido se está pidiendo la verdad, la totalidad de enunciados posibles que hay que decir o hacer para hacer accesible tal y como ha sucedido el caso, ¿no? Se le pide a un testigo que diga la verdad, que no introduzca falsedad, que no introduzca tampoco opiniones propias, sino que diga las cosas como son. ¿No? Bien, y en quinto lugar, verdad con el significado de lo verdadero. Y eso significa lo verdadero en el sentido de lo real tal como es. Cuando hablamos de oro verdadero, nos estamos refiriendo a oro auténtico, real, como cuando hablamos de Dios verdadero. Sin embargo, aquí no se trata de que el enunciado se rija según el ente sobre el cual enuncia, en el sentido de que el enunciado sea verdadero cuando dice algo tal como el ente es, sino al contrario. En realidad se llama verdadero a un ente cuando es de tal modo que se corresponde con su idea, cuando algo es aquello que debe ser conforme a su idea. Entonces es oro verdadero y no oro falso aparente. Bueno, creo que se entiende, ¿no? Cuando hablamos de esto es bueno, esto es verdadero, este billete es verdadero o es falso. Eso es, no, este billete es verdadero. ¿Cómo lo saben? Bueno, lo pasan por una maquinilla y te dicen, no, es que está verificado. ¿Y cómo? Bueno, pues porque tiene el sello, tiene la marca, tiene esas marcas, ¿no? Que demuestran que este billete es verdadero. Si no tuviese esas marcas sería un billete falso. No sería un billete como tal. Sería una especie de... Claro que es un billete, pero no es un billete verdadero.
Claro, ahí está la cuestión de jugar con la apariencia y la verdad, ¿no? El problema, ¿no? En fin, problema filosófico antiquísimo. Entonces, esa sería una buena pregunta, ¿no? ¿Un billete falso es un billete? Obviamente es un billete, o sea, tiene forma de billete y apariencia de billete, pero no es un billete. Entonces, ¿qué es? ¿No? No sé, es una cuestión rara. O con las obras de arte, ¿no? Pasa mucho también. Esto es un Picasso, bueno, pero es verdadero. O es un Sorolla, bueno, pero es verdadero o no. Es que si no es de Sorolla, por mucho que se parezca a Sorolla, ya no tiene el mismo valor. Ya no es un Sorolla de verdad, sino que es una imitación, es una copia. Claro, la copia tiene la misma validez que lo verdadero. Aquí entramos con Platón, ¿no? Porque las cosas son copias de ideas, ideas que en verdad, las ideas son lo verdadero y las cosas son copias. Claro, entonces, bueno, en fin, sin más, ¿no? Para que vean un poco la problemática que gira al respecto. Bien, sigo. Si compendiamos todos estos significados diversos de verdad, con ellos reaparece siempre un momento estructural formal. A saber, en los cuatro primeros, por un lado, el enunciado dice tal como el ente es, mientras que el quinto significado, el de lo verdadero en el sentido de lo real, tenemos por el contrario al el ente tal como es percibido con arreglo a la idea, es decir, tal como la esencia de la cosa se percibe en la razón, en el nous o también en el logos. Oro auténtico es aquel que se corresponde con la idea de oro. ¿Veis? Aquí decíamos lo de Platón, cuestión de la idea, ¿no? En ambas formas. Por tanto, la verdad tiene la estructura formal del así como o del como tal. Esto es muy importante, ¿no? Porque en las cuatro primeras formas la verdad refiere al enunciado, al final al lenguaje, ¿no? La verdad es algo que se predica de lo dicho, del enunciado, de la proposición, del juicio, de la frase. Mientras que en la última forma de la verdad ya se ve como la verdad no es algo que tenga que ver con, con la frase, sino con la cosa, con el ente. ¿Vale? Cuando decíamos, este billete es falso o este billete es verdadero, no es cuestión de que sea verdadero la frase, este billete es verdadero, sino que lo que sea verdadero sea el billete. O sea, que la verdad hace referencia a otra cosa y esta hace referencia a otra cosa y no tiene que ver con el lenguaje y ya es problemático. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la verdad es algo que tiene que ver siempre con el lenguaje, que tiene su origen en el logos, en el hablar. Entonces, ¿cómo es posible que se independice, que en esta quinta noción de verdad se deslinde del lenguaje y apunte hacia la realidad, hacia el ente, hacia la cosa corpórea, hacia lo que hay, ¿no? Hacia el mundo y no hacia el lenguaje, hacia la fisis, hacia la naturaleza? Esto es oro verdadero, oro auténtico, claro. Pero ¿por qué lo verdadero rompe con el lenguaje y trata de predicarse de algo que no es el lenguaje, siendo que lo verdadero tiene su origen en el habla? Bien, esto es un poco la cuestión, ¿no? El problema. Bien, sigo. A esta estructura enteramente formal del así como la designamos correspondencia, o, utilizando el término latino, adequatio, en la adecuación famosa, ¿no? Verdad como adecuación. De momento nos contentamos con esta definición provisional de la estructura formal de lo verdadero. Más tarde habremos de mirar más detenidamente de dónde viene en general esta curiosa estructura del así como y cómo es posible en cuanto tal, es decir, en qué se basa en general tal cosa como la verdad. Bien, sigo. A partir de lo que hemos dicho hasta ahora, resulta claro que la reflexión filosófica en sus inicios tomó el logos, el hablar, en un primer lugar en la forma del discurso expresado, y dentro de este, a su vez, en la forma aparentemente más sencilla del enunciado. Y este habla o discurso se configura lingüísticamente en la proposición como proposición de enunciado. Por ejemplo, el cielo es azul. Tanto más se impone esta forma del discurso para la reflexión lógica, cuanto que evidentemente representa la forma fundamental de todo discurso teóricamente científico. Claro, al final la ciencia se hace a través de juicios. Toda investigación definitiva, en la redacción de sus resultados,
desemboca en proposiciones. Y además añado yo el lenguaje natural, porque no hay ningún libro de matemáticas que solo contenga lenguaje matemático. Todos los libros de matemáticas contienen en su propio manual, en su propia estructura científica de proposiciones, lenguaje natural, lenguaje cotidiano, lenguaje que refiere al mundo y a las cosas. Todos los libros de matemática. Incluso me atrevería a decir que incluso el lenguaje computacional también, o sea, no se puede aprender lenguaje computacional sin un lenguaje natural. No se puede. No se puede. Bien, chicos. Toda investigación definitiva en la redacción de sus resultados desemboca en proposiciones y en concreto sobre todo en la medida en que es enunciado acerca del mundo. El enunciado sobre el mundo, que lo piensa y lo determina, formulado en la proposición simple, pasó a ser de este modo la forma simple y más general del discurso, del hablar. Está diciendo Heidegger que básicamente la frase, sujeto, verbo, predicado, es la forma más simple y más general del hablar, del logos, ¿vale? Es la estructura mínima, podemos decir. El átomo del habla es la frase, ¿vale? Sujeto, verbo, predicado. Bien. Y a la vez, la más original. Ahora bien, la definición de verdad también se rige en primer lugar y en lo fundamental según este modo de discurso como proposición enunciativa. Es decir, este descubrimiento enunciador del ente es verdadero. Vemos que las proposiciones dicen cosas, enuncian cosas, nos muestran cómo son las cosas, cómo es de lo que está hablando. Sirve para mostrar algo. Cuando uno dice algo, es porque quiere decir cómo es ese algo o a qué se está refiriendo con algo, ¿no? Disculpe, déjame pasar, por favor. Bueno, pues ¿qué quieres decir con esa frase? Pues que me dejen pasar sencillamente. ¿Por qué? Porque quiero pasar, ¿no? Quiero decir, o sea, es que es absurdo. A veces hablar del lenguaje es como metalingüístico y no... me parece absurdo, pero bueno. En fin, el lenguaje es... O sea, la filosofía muchas veces es puro perogrullo, pura obviedad dicha. Pura tautología. Bien, sigo, que me despisto. En consecuencia, la verdad del conocimiento teóricamente científico pasó a ser la forma fundamental y primigenia de verdad en general. La verdad del conocimiento obtuvo una prioridad universal, en tanto que otras formas de verdad aparecieron luego en el foco de la reflexión. Fueron medidas conforme a la verdad del conocimiento y comprendidas como derivaciones y modificaciones de ésta. Pero que justamente la verdad del conocimiento teórico, y encima la del juicio, sea la forma fundamental de verdad en general, no es en absoluto evidente. Con arreglo a esta idea de verdad, se orientan no sólo la primera determinación de la filosofía y la tradición posterior en la lógica, sino también, y porque en cierto modo es lo más evidente, el uso lingüístico. Es decir, en sus inicios decisivos, la lógica se orienta con arreglo a esta verdad, del determinar qué percibe y qué piensa teóricamente. Y desde entonces esta orientación de la lógica y de la filosofía se ha seguido manteniendo fundamental hasta hoy. Manteniendo en lo fundamental hasta hoy. Yo creo que aquí Heidegger lo que está diciendo es que lo del uso lingüístico, como que la filosofía y la lógica se le ha olvidado. Básicamente. Va a tener que venir Wittgenstein en los años 60 a través de los juegos del lenguaje y el lenguaje pragmático y todo el asunto. Bueno, Heidegger aquí, años 20, ya lo está diciendo, ¿no? En fin, sigo. Se mostrará que esta prioridad de la verdad teórica dentro de la investigación de la lógica no es casual, pero de igual modo habrá que evidenciar que un cuestionamiento y una concepción más radicales de la tarea de la lógica tienen que revisar y hacer tambalearse necesariamente este punto de partida ingenuo de la lógica. En otras palabras, no se ha establecido en absoluto qué noción de verdadero, la teórica o la práctica, es la original y auténtica. Más bien, la pregunta por lo original y lo auténticamente verdadero, es decir, por el ser primario de la verdad, es el asunto más fundamental de la lógica, pero solo cuando pretende ser lógica investigadora, científica
y filosofante. Bueno, y hasta aquí. Bueno, yo creo que ha estado bien, ha estado interesante. Yo creo que, no sé, Heidegger siempre tiene sus cositas. Bueno, a mí me parece interesante. Igual hay quien no. Pero bueno, al que no le parece interesante supongo que habrá dejado el vídeo antes. Entonces no tiene mucho sentido seguir hablando de la que no le parece interesante. Bueno, el caso es que si habéis llegado aquí es porque os ha parecido interesante y habéis querido pensar estas cosas, o al menos pues os han servido de algún modo de manera de reflexión acerca de la cuestión de la verdad y tal. Y yo creo que es una cuestión importante, no solo en filosofía, sino en general. Saber lo que es la verdad. Saber a qué atenerse cuando se dicen, dime la verdad. Bueno, vale, pero ¿qué verdad? digan la verdad, digan la verdad. Esto no sé si hablará Heidegger en el libro, supongo que no. De la cuestión ética de la necesidad de la verdad, de por qué hay que decir la verdad y no mentir. O sea, por qué no es ético mentir. ¿Vale? Que es una cuestión muy discutida también en filosofía moral y tal. Ahí vemos, bueno, otra relación, ¿no? La relación del logos y el ethos, ¿no? La relación de la lógica y la ética. ¿Y por qué no hay que mentir? ¿No? Porque hay que decir la verdad. ¿Por qué es ético decir la verdad? ¿Por qué todo el mundo debería decir la verdad? ¿Qué pasaría si todo el mundo dijese la verdad? ¿Desaparecería la mentira? Y entonces no tendría sentido decir la verdad, porque todo el mundo dice la verdad. Y si no hay distinción entre verdad y falsedad, o verdad y mentira, o verdad y apariencia, o no se puede destruir la apariencia, no se puede destruir la mentira. ¿Mentimos inconscientemente? Bueno, estoy metiendo en unos jardines que como no voy a entrar, ¿para qué los estoy planteando? Bueno, el caso. Que nada, que pues eso, un placer como siempre leer para vosotros, leer con ustedes y nada, pues un saludo y hasta la próxima.